Yo creo que hay un proyecto refundacional, no un momento refundacional. Y ese es un punto que me parece fundamental en esto, y es que es distinguir un momento refundacional o fundacional de un proceso. Y al mismo tiempo uno podría decir un proyecto. Momento es una cosa, proyecto refundacional es otra cosa, proceso refundacional es otra cosa. ¿Y por qué digo, por qué hago esta distinción? Porque mi impresión es que es evidente que el estallido es un momento refundacional. ¿Qué significa eso? Yo creo que significa dos cosas, enteramente discutible y lo someto como hipótesis para reflexionar. Significa que el momento mismo refunda algo, y ya me voy a referir a eso. Y segundo, que abre la posibilidad, el espacio, si se quiere. Hoy día los politólogos usan una palabra horrible, la ventana de oportunidad, que me parece una estupidez. No es porque no dicen oportunidad, porque dicen ventana de oportunidad. Bueno, pero y yo te digo igual. Bueno, pero con eso tú ganas un punto más para indexarte en una revista Easy, para escribir un artículo. Si usas ventana de oportunidad, es científico. Si dices oportunidad, no. Bueno, ya, pero vámonos a lo serio. Entonces, abre una posibilidad, tiene la potencialidad de un proceso refundacional. ¿Qué es lo que refunda el estallido, además de abrir la posibilidad de un proceso? Pero lo que en sí mismo refunda, yo creo que refunda una manera de hacer política. Es decir, de aquí para adelante, cuando la gente quiera plantear, expresar o decir algo que quiere cambiar o que no le gusta y que hay que cambiarlo, o que está enrabiado o que quiere que las cosas vayan por otro lado, no va a pedir mediación de nadie. Lo va a hacer directamente. O sea, yo creo que eso es un cambio radical que puede llevar a cualquier otro proceso refundacional, pero en sí mismo, el percibir, ilusorio o no, eso no me meto en eso, pero que el poder está en el hecho de movilizarnos, y se para el país cuando uno quiere que se pare el país, o cuando el conjunto queramos que se pare el país. No le pedimos permiso a nadie, hacemos las manifestaciones cuando se nos ocurre. No aceptamos que se nos diga que tenemos que marchar de tal parte a tal otra parte. No requerimos mediación para nada. Nosotros somos el movimiento es la sociedad, el movimiento es el proyecto político. Y por eso tenemos que permanecer movilizados permanentemente. Ahora, por supuesto, la vida, las instituciones, la sociedad, obliga a que eso no sea posible. Pero lo que queda instalado es, yo creo, la no necesidad de la política. Y como la política es enteramente necesaria, por otras razones, y la prueba más clara está que el estallido cambia de sentido de alguna manera con un acuerdo que toma la clase política, porque el estallido la obliga, pero contra la sensación o el sentimiento general de la gente que se estaba movilizando y que va a funar a Boric o a la Beatriz Sánchez por haber firmado el acuerdo. Entonces, aquí tenemos todo este conjunto de fenómenos. Movilizaciones que sienten que este es el proyecto y que no necesitan mediación de nadie. Solución que viene de la clase política denostada y que se rechaza y que genera, sin embargo, un proceso
Es una decisión tomada por la clase política, desconfiada por la gente que estaba en las calles. Bueno, este síndrome, todos estos elementos son fundacionales de algo. O sea, el momento del estallido hizo saltar la política como la conocíamos. La sociología chilena, la sociología política chilena, tiene una larga tradición, con mucha razón, además en términos históricos, de entender una clara articulación entre lo social y lo político, entre las causas sociales y las formas de aparición de esas causas y la aparición de esas causas y sectores sociales a partir de los partidos políticos. Y por tanto, esto que tú señalas como un elemento refundacional es también un fenómeno de desarticulación. ¿Dónde ves la clave para entender esto? Se podría ver, seguramente son todos los factores, pero uno podría pensar, bueno, una crisis de legitimidad enorme de las élites políticas, puede ser, y eso puede estar además asociado a fenómenos distintos, desde los elementos de corrupción hasta la incapacidad de otorgar beneficios de desarrollo social, en fin. También podría ser una crisis de época, o sea, cada época tiene su espíritu, digamos, y ese espíritu, el espíritu de nuestra época es bastante la desintermediación, o sea, que no haya intermediario para los procesos. La pregunta entonces es, ¿cómo entiende entonces una época que está basada en este fenómeno que es particularmente novedoso, que es particularmente nuevo? Mira, yo creo que eso es una súper pregunta, y yo creo que están los dos fenómenos. O sea, la crisis epocal o el cambio epocal es crucial. Yo en un libro que salió y que a ti te tocó comentar, en el artículo mío, la entrevista, yo hacía ver la idea de los contextos, pero que no son contextos, digamos, como uno podría, estoy articulando con las manos, no es este contexto y después está el otro, ¿eh? Sino que están entrelazados, se sobredeterminan el uno al otro. Entonces, cuando decimos contexto, para analizarlo separadamente, lo que hacemos, lo que hace el biólogo, el bioquímico, que para poder aislar un fenómeno, lo saca de la realidad, y hace una solución de manera que le queda el fenómeno solo. Eso es lo que tenemos que estar haciendo permanentemente actualmente. Es decir, no se puede entender el estallido sin la crisis epocal, la transformación epocal que tiene algunos de los componentes que tú señalabas. Y el ejemplo que yo te quería decir, o sea, la crisis económica, el descontento, la pobreza o el abuso están presentes en la crisis y la secuela del 29-31 de la Gran Depresión. Es cuestión de leer la novelería y la filmografía sobre eso. Esa situación, eso, si tú lo trasladas, ese aspecto de la crisis, a la época actual, no son tan distintos. No son tan distintos. Sin embargo, tú puedes resolver esa crisis con el estado de bienestar, con la socialdemocracia. Porque hay clases, hay organización de las clases en partido y hay Estado, digamos, en el cual esos partidos, representando a esas clases, pueden actuar. Eso es enteramente imposible ahora. Y ese es el cambio epocal. Ese es el cambio epocal, caracterizado, a mi juicio, porque tú ya no vives, aunque obviamente en concreto también vives, pero ya no vives en una sociedad ideal típica, que es la sociedad industrial de Estado Nacional. No vivimos en esa sociedad. Tampoco vivimos solo en la sociedad digital. Vivimos en una mezcla de ambas.
Y lo esencial, lo central de la sociedad industrial del Estado Nacional, sea subdesarrollada, desarrollada, en vías de desarrollo, pertenezca a la OCDE o no pertenezca a la OCDE, lo esencial de esa sociedad industrial del Estado Nacional son las instituciones. Eso es lo que la define. Tanto es así que Emil Durkheim, uno de los fundadores de la sociología, dijo que la ausencia de instituciones es patología y la gente se suicida. En cambio, uno diría que la ausencia de instituciones es lo esencial de la sociedad red. No hay instituciones. De la sociedad red, sociedad digital, sociedad telemática, sociedad de la información, como se le quiera llamar. Entonces, ese es un contexto. Y por lo tanto, la democracia o el régimen político propiamente tal es algo propio de la sociedad industrial de Estado Nacional, ya sea democrático, ya sea socialdemocrático, ya sea autoritario, ya sea dictatorial, como se le quiera, corporativo, como se le quiera llamar. El régimen político es esencial, forma parte de la definición de esa sociedad. Si tomamos, de nuevo como el bioquímico, la sociedad digital, le hacemos en términos abstractos, no metida en la sociedad histórico concreta, en esa sociedad rige lo que tú decías, la no mediación, la horizontalidad, es cuestión de verlo en las familias, es cuestión de verlo en sí mismo. Esa sociedad no necesita, no tiene instituciones. Y entonces, no tiene régimen político. Y si no tiene régimen político, ¿qué es lo que prima? Los poderes fácticos y las masas de gente. Y por lo tanto, el concepto de ciudadanía es propio de la sociedad industrial del Estado Nacional. Mira cómo ha resignificado el concepto de la ciudadanía el mundo actual, la sociedad actual. Si a mí me cobran un peso de más en el supermercado, yo digo, me estás violando mis derechos ciudadanos. No hay ninguna distinción entre ciudadano y consumidor ahí. Entonces, digo, ese es un contexto, a mi juicio, clave, sin el cual el estallido no se puede entender. Y después, evidentemente, tampoco se puede entender si no se analiza la sociedad chilena metida adenísticamente en la gente desde el 70 y sobre todo del 73 para adelante. El 70 porque hay alguna memoria sobre la posibilidad del cambio y de la revolución. El 73 porque fundó una nueva época. Hay que ver las dos cosas, el contexto epocal actual, pero también el tipo, lo que está en el discurso, digamos, básicamente es que hay un modelo que para algunos se derrumba el 2011-2012, que evidentemente ha perdido entera legitimidad. Yo ahí quiero señalar un punto que no deja de ser importante en la cuestión simbólica. Independientemente de las intenciones, de que Lavín diga que es socialdemócrata, significa que cambió la raya. Significa que perdió legitimidad el modelo, que no la perdió el 2011-2012. No la había perdido enteramente. Logra recuperar. Pero que hoy día ya, porque el 2011-2012 Lavín no habría dicho que es socialdemócrata. Claramente el componente triunfador es el Estado tiene que meterse en todo. Y el elemento defensivo, reactivo, es no lo metamos demasiado a ver cómo salvamos los muebles, lo que queda. Entonces se expresa dos cuestiones que abren un proceso fundacional. Uno, otro modelo económico social. Dos, lo político tal como está no sirve, no hay relación entre lo político y lo social, y eso a mi juicio es donde se puede pensar en el proceso fundacional. El proceso fundacional se piensa a partir de la ruptura o pérdida total de legitimidad del modelo económico social y por lo tanto elementos defensivos respecto a él, pero una pérdida de legitimidad, una crisis de legitimidad y una crisis de legitimidad de la política. Entre política institucional
y sociedad, movimientos sociales, actores sociales, etc. Fíjate que yo insisto en un punto. El 2011-2012 es un hito porque marca una movilización que se hace por primera vez sin conducción de los partidos políticos. Pero hay una organización detrás. Hay un interlocutor. Hay quienes dicen, vamos a tal marcha, vamos a tal marcha. Negociamos, no negociamos. ¿Qué es el movimiento estudiantil? Que es concretamente la CONFECH. En cambio aquí no tenemos ni conducción política, que ya se había perdido, ni conducción de organizaciones. Y entonces, de nuevo, en estos dos planos está abierto la posibilidad fundacional.